La fe mueve montañas y eso tú lo conoces. La fe hace que viva lo que ya estaba muerto, por la fe cobra aliento. La fe no admite dudas y no cruza los brazos. No se sujeta al tiempo, no se rinde al fracaso. La fe sigue luchando. Amadas, qué lindo verles otra vez. ¿Cuántos están listos para aprender de los últimos tiempos? Es muy emocionante, ¿no es cierto? Cuando estamos hablando de la palabra, pero casi que es palpable con los tiempos que estamos viviendo, las noticias que estamos viendo, escuchando, los acontecimientos que esta generación está viviendo, ¿no es cierto? Es muy importante, y por eso yo creo que en la iglesia, hermanos, tenemos que ser sensibles. Seamos más sensibles. ¿Sensibles a qué? Que hoy en día lo espiritual y lo natural se unieron. Y estamos nosotros siendo sensibles y somos una generación para vivir en los últimos tiempos. Viera que yo no sé si reír o llorar con los jóvenes. Tienen la ilusión de vivir, ¿verdad? Los jóvenes tienen mucha ilusión de terminar sus carreras, de casarse, de viajar, etcétera, etcétera, etcétera. Y por el otro lado, uno se da cuenta, si Cristo viene, todas las cosas que se ahorran, los sufrimientos, todas la vida, ¿verdad? Que espera, porque la vida no es fácil. Incluso estar en Cristo, si a usted le han dicho que esto es un jardín de rosas, le mintieron, lo engañaron, lo estafaron, porque esto no es cierto. La vida en Cristo es muy difícil porque uno tiene que presentarse delante de Dios aprobado todo el tiempo, como dice la Biblia, como un obrero que no tiene queja de nada. Y no es fácil, pero de verdad que los tiempos que estamos viviendo son tiempos muy importantes. Y hoy yo creo que la iglesia tiene que estar muy alerta para saber que Dios nos ha dado el gran regalo de ser la última generación. ¿Cuántos dicen amén? Somos la última generación y, hermanos, de verdad esto está que arde. Si Israel no hubiera bombardeado Irak, en este momento estuvieran terminando las bombas atómicas que ellos estaban armando. Pero como el Señor se adelanta a los acontecimientos, porque hay un día, una hora, un mes y una fecha para que esto se acabe. Y no era el tiempo, ni es la forma como Israel va a terminar eliminada. Porque en este estudio que estamos llevando nosotros de Armagedón, la Biblia nos dice cada uno de los acontecimientos, y cuando usted ve lo que está sucediendo en Israel y en el Medio Oriente y en el mundo entero, y ve este estudio bíblico de Apocalipsis y de la guerra de Armagedón, usted dice, qué increíble, casi que marca en el calendario de Dios exactamente los tiempos que estaba viviendo. Hermanos, vea, cuando nosotros estábamos empezando en los caminos del Señor, nadie hablaba del rapto de la iglesia, porque no teníamos la revelación. Nadie hablaba del rapto de la iglesia hace 50 años. Los predicadores y los pastores no hablaban de la venida del Señor. ¿Por qué? Porque la revelación es en proceso. Se va perfeccionando y Dios tiene profecías que aún a Daniel le dijo, cierra el libro porque los tiempos no se han cumplido. Por eso para mí es muy interesante decirles, hermanos, que la profecía está abierta para que usted la entienda. Ya el libro de Revelación de Apocalipsis no es el libro casi que satánico, que a la gente no le gustaba abrir porque los sacerdotes decían que el pueblo se iba a volver loco. No,
Usted puede entenderlo porque hay un espíritu de revelación, hermanos. Y usted puede entenderlo también a la luz de la Biblia y también porque el mundo y todo el pueblo cristiano está hablando de la profecía. Entonces es muy fácil para nosotros ubicarnos en los tiempos que estamos viviendo. ¿Qué importante es esto para nosotros? ¿Por qué es tan importante? Porque nosotros aprendemos a tener temor de Dios. Más temor de Dios. ¿Usted sabe que hay cristianos que viven en pecado? Sí. Pero cuando nosotros tenemos la revelación y conocemos más la palabra, vivimos bajo el temor de Dios. Es algo como nuevo, como que se nos abrieron los ojos para vivir en temor de Dios. Y entonces nos cuidamos de no entrar en el pecado que acostumbrábamos a vivir. Y usted puede decir, pero ¿cómo un cristiano vive así? Sí, es muy normal que hay un gran pueblo cristiano que vive sin santidad. Es muy normal. Mi esposo y yo siempre hacemos debates. Él conmigo y yo con él. No, a ver quién gana, porque los dos conocemos la palabra, pero tenemos nuestros puntos de vista. Y estábamos diciendo, ¿a qué pueblo el Señor arrebatará cuando Él viene? Arrebatará a un pueblo que no esté al 100% santificado, o arrebatará a todos los santificados y solamente entrarán los santificados. ¿Qué dice usted? ¿Qué dice usted? ¿Arrebatará solamente al pueblo que ande en las nubes o arrebatará a un pueblo que ande con sí, con sa? Se lo dejo para que usted analice y para que usted entienda. Lo importante de esto, hermanos, es que Cristo viene pronto. ¿Y de qué viene? Viene. Así es que nosotros, que somos la última generación, estamos viendo algo muy hermoso. Después del arrebatamiento de la iglesia, inmediatamente comienzan los 7 años de tribulación y empieza el cataclismo en toda la tierra. La tierra entra en el juicio de Dios. Y como hemos visto, ¿verdad? Desde que vimos las 7 iglesias donde el Señor le habla a cada una de ellas, luego nosotros vimos los sellos, luego están las trompetas y luego terminamos con las copas. Nosotros vemos todos los cataclismos que acontecen después del rapto de la iglesia, ¿sí o no, hermanos? ¿Verdad que lo vimos? Ok, ya ustedes tienen todo ese estudio. Ustedes pueden pasarlo, pueden analizarlo y pueden volverlo a ver en YouTube si hay algo que no les quedó claro. Pero después de eso, después del rapto de la iglesia, que el Señor dice que Él vendrá como ladrón en la noche, ¿verdad? Él viene, arrebata su iglesia sin señal alguna. Es decir, Él puede venir en este momento. Él viene, dice la Biblia, como ladrón en la noche. O sea, en un tiempo inesperado. Puede ser que usted esté ahí trabajando, afanado, o usted esté haciendo ejercicios, o usted apenas se está levantando de esta parte del mundo. Y ahí quedaron las pijamitas calientitas para quien las quiera tomar. Ya usted vuela a la presencia de Dios. Y ahí seremos vestidos nosotros de gloria, ¿verdad? Vestidos de gloria. Entonces todo esto empieza y luego se producirá los cataclismos dramáticos que se han prometido, que acompañarán al retorno de Jesús. ¿Y cómo va a ser el retorno de Jesús? Va a ser a través de la guerra de Armagedón. Cuando todo eso está en lo más y mejor, y todas las naciones de la tierra se levantarán contra Israel y rodearán a Jerusalén en guerra.
entonces aparecerá el Rey de Gloria con todo su ejército y matará a cada uno de ellos, porque Israel va a ser dejado solo, ¿verdad? Israel no va a tener la ayuda de Estados Unidos, no va a tener la ayuda de Argentina, no va a tener la ayuda de nadie, menos de aquellos países, porque de ahí mismo del oriente se van a levantar 5 naciones que van a acompañar a este gran ejército de Armagedón, y 5 naciones de Europa que van a ser la confederación de las 10 naciones que van a atacar al pueblo de Israel. Por eso es que el Señor tiene todo preparado, y es interesante saber que los tiempos que estamos viviendo, cuando usted ve la guerra que está levantando Irak contra Israel ahorita, uno dice, ¿y quién se agregará después de Irán al ataque contra Israel? Porque déjeme decirle que Irán ya no tiene líderes. Los primeros se fueron, ya están en el infierno. Ahora vienen los segundos y los terceros que se van a levantar. Pero la pregunta es, ¿quién va a querer el primer mando si los matan? Estábamos hablando, mi esposo y yo, me estaba diciendo él que en los túneles de la Franja de Gaza bombardearon la primera, segunda y tercera vez, y todavía había túneles. Y no sacaron a los civiles, no sacaron ni a los niños, ni sacaron a las mujeres, y ponen los túneles debajo de los kinder, y debajo de las escuelas, y debajo de los hospitales. Y yo me pongo a pensar, si el enemigo, si dice la Biblia que el enemigo, que el anticristo es el gran engañador, Dios mío, ¿cómo ese enemigo, archienemigo de Israel, va a hacer que Israel coma de la mano de él? ¿Cómo, hermanos? Dígame usted. Pero lo va a lograr. ¿Por qué? Porque el espíritu del engaño es quien gobierna su vida. Por eso, hermanos, por favor, no se engañe. Hermanitos, vean. No es que yo les diga a ustedes que saquen la pistola y ataquen y le corten la cabeza al que viene contra ustedes, no. Pero por favor, hermanos, sean entendidos en los tiempos. Y no permita que el enemigo venga con una gran sonrisita de inocente, porque Satanás se viste como ángel de luz. ¿Y cómo es un ángel de luz, hermanos? Feo o bonito. ¿Será fácil que nos engañe un ángel de luz? ¿Será fácil? Sinceramente. No oí. ¿Será fácil? Y tenemos que levantar las antenitas para no ser engañados y no caer en el engaño. Hermanos, no caigan en el engaño. Por eso aquí hablamos como hablamos. Porque nosotros necesitamos no ser engañados. ¿Quién es el ángel de luz que te puede engañar? El que tenga el mismo espíritu del anticristo. Y han habido desde los tiempos de Cristo y antes de los tiempos de Cristo el espíritu del anticristo. ¿Y han engañado? Sí, han engañado. Pueden engañar a la iglesia, engañan al pueblo de Israel, hermanos. Así es que nosotros tenemos que pedirle al Espíritu Santo que por favor interceda por nosotros y que nos dé discernimiento para ver lo que está mal y lo que no está mal, y que no venga a convencernos el espíritu del anticristo y nos lleve entre las. Por favor, hermanos, no sean inocentes, sean maliciosos. Amén, hermanos. Amén. Y si usted no es malicioso, va a ver que le jalo los talones. Entonces, en estos últimos días surgirá, dice la Biblia, una gran alianza de organizaciones al servicio de Satanás, la cual llevará nombres diferentes si usted los ha oído. Por ejemplo, la bestia que sale del mar, usted va a oír en la Biblia que tiene varios cuernos.
y luego va a brotar un cuerno pequeño. Los cuernos grandes es que Juan se le presentó esto porque no tenía el mundo moderno que nosotros vivimos hoy. ¿Me entiende? No sabía de aviones, no sabía de cohetes, no sabía de carros, entonces veía como animales. Y dice que iba a brotar un cuerno pequeño, que no es de las 10 naciones, sino que ese cuerno pequeño va a ser aparte. Y ese cuerno pequeño es nada más y nada menos que el anticristo. Entonces, estos llevarán nombres diferentes. Se llamarán la bestia del mar, que representa los reinos de la tierra, la gran ramera, la madre de las abominaciones, que de ahí también nosotros vamos a ver que se va a manifestar el falso profeta. Porque la Trinidad satánica se compone de 3: Satanás, el anticristo y el falso profeta. Satanás tiene el querer ser igual al Padre. El anticristo, el querer ser igual a Jesús. Y el falso profeta ni les digo, porque hasta que me da vergüenza decir con quién se quiere comparar. Quiero que abran Apocalipsis capítulo 17, verso 1 al 5. ¿Hasta aquí me entendieron, hermanos? ¿Sí? Qué inteligentes ustedes. Dice entonces Apocalipsis capítulo 17, verso 1 al 5. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas. Ya nosotros lo hablamos, esto lo estudiamos. Y habló conmigo. ¿Con quién estaba hablando? Diciendo: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Eso, muchas aguas, ¿qué querrá decir? Muchas naciones. Es decir, que está sentada es que gobierna muchas naciones. Dice con la cual han fornicado los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Eso quiere decir pecado, depravación, todo lo que usted le quiera meter a esa canasta. Dice el 3: y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre la bestia escarlata, llena de nombres, de blasfemias, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Ya lo hablamos, ¿verdad? Y la mujer estaba vestida de púrpura escarlata. ¿Quién viste así? Los reyes de la iglesia, de una iglesia muy religiosa, y adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas. Miren, hermanos, aquí personas que han viajado mucho, bendito sea el Señor, es Carlitos y Marta. Yo me imagino las iglesias que ellos han visitado, porque en Europa y en esos países es como parte del tour, es que usted vaya y visite iglesias. No es que las personas están pensando, ay, que voy a ir a la iglesia católica. No, es que es algo impresionante. Y yo le estaba diciendo a mi esposo, qué interesante que en las iglesias grandes como la Sistina ¿de qué, Carlitos? Ayúdame. ¿Ah? La Capilla Sistina en el Vaticano está llena de obras de arte. Pero hermanos, hay gente desnuda que tiene los genitales por fuera. Es una maravilla, es una obra de arte. No se escandalice dentro de la iglesia. Es como si yo les presentara a mujeres desnudas aquí, a hombres desnudos con los genitales por fuera,
es una obra de arte, no lo vea feo. Ahí empieza la corrupción. Porque entonces nuestros niños y nuestros jóvenes ven esas imágenes y dicen, bueno, si eso está en la iglesia no es malo. Por eso la gente anda chinga en la calle. Porque si en la casa de Dios no lo reprenden y más bien me motivan a mí a estar viendo eso, porque yo no lo voy a hacer. ¿Se da cuenta usted el engaño? ¿Se da cuenta usted lo que oculta la religión de la cual habla la Biblia? ¿Se da cuenta lo que se va a unir en los últimos tiempos de la gran apostasía cuando aparezca el anticristo? Porque todo está hecho y permitido. Entonces, ¿quién le abre la puerta al engañador? Interesante, ¿sí o no? No lo vea mal. Y entonces, ¿por qué ven mal el homosexualismo? No se ve mal si también por detrás lo practican. La pedofilia, no, si por ahí los practican. En un país se dice que el monasterio está unido al, ¿cómo se le llama lo de los sacerdotes que están? Seminario. Y entre el monasterio y el seminario hay un túnel donde las monjitas pasaban a tener relaciones con los chicos del seminario. Y como era prohibido, es prohibido el sexo entre ellos y entre ellas, entonces las chicas quedaron embarazadas y idearon enterrar a los fetos ahí. ¿Usted sabe hasta dónde llega la religión? Y a nosotros nos criaron bajo ese sistema. Y hoy por hoy decimos que no es pecado eso, aún conociendo a Cristo. Por eso aquí se le llama pecado al pecado. Tal vez en otras iglesias no, pero aquí sí. Porque como dijo Jesucristo, yo no quiero que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así es que pecado es pecado. Y el pecado, hay que apartarse del pecado, hermanos. Y cada día, aunque nos cueste, nosotros tenemos que preferir subir al cielo y no ser maltratados por el anticristo en la gran tribulación. Amén, hermanos. ¿Cuántos me aman? Dice, ay, viene esa negrita ya. ¿Por dónde voy, hermanos? Ya me desvié. 4. Dice, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, ya ustedes saben, y adornada de oro. ¿Cuánto oro hay en esos altares? De piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro. ¿Se da cuenta cómo la Biblia revela la verdad aquí? ¿Y cómo lo llama? Lleno de abominaciones y de la inmundicia de su, ¿por qué fornicación? Porque fornica todo aquel que levanta una imagen en vez de Dios. Es una abominación, es una idolatría, es una fornicación. Así es que si usted tiene el rosarito todavía, si usted todavía tiene aquel crucifijo, si usted todavía guarda aquellas estampitas, si usted todavía guarda aquella medallita de oro de mi abuela que la usaban las mujeres en el brasier, nosotros, como ya no queremos practicar la religión, porque tenemos una relación cuando abrimos nuestro corazón y Cristo entró en nosotros, entonces nosotros tenemos que ir
quitando y sacando los anatemas de mi cuerpo, de mi casa y de mis carteritas. Ahí él. Por eso les digo, esos muñequitos rojitos que se ponen aquí en la mano y en el pie, no, ya no lo uso, pero lo tiene guardado, es un anatema. Esos demonios que toman control de la familia y que no veo la prosperidad. ¿Por qué? Porque guardo un anatema en la casa. Entonces todo eso, cuando hacemos las liberaciones, nosotros le recomendamos a la gente: vaya, limpie su casa, saque los anatemas, quítelos de ahí, porque eso trae ruina a la familia. Amén, hermanos. Dice 5, y en su frente el nombre escrito, un misterio. ¿Cómo es el misterio? Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Esto lo dice Dios, no lo digo yo. El Señor es celoso con el pueblo. Nunca le ha permitido Dios que se levante ni un becerro, ni una imagen, ni una persona antes que a Él. Si nosotros preferimos levantar un hijo, un nieto, un carro, un trabajo antes que Dios, eso es una abominación delante de Dios. Entonces, otra señal de gran importancia que vemos sería el surgimiento de un poder maligno. Entonces, en ese tiempo va a surgir el poder maligno, pero ahora con cuerpo, hermanos. El poder que Dios le dio a Jesucristo cuando vino a la tierra se lo dio en cuerpo, pero Él quiere ser igual a Jesús. ¿Y sabe cuál es la frustración más grande de Satanás? Y aquí acabo. Que Satanás en el cielo, oiga esto, en el cielo él quiso usurpar el lugar de Dios. Y su deseo fue frustrado y no lo logró. Entonces él tiene esa frustración. Por eso es que cuando los judíos van a levantar el tercer templo y él va a interceder para que eso se dé y hace la alianza para que se dé esa oportunidad de levantar el tercer templo, hermanos. El tercer templo, cualquiera que lo quiera levantar en este momento, provoca la tercera guerra mundial, pero el anticristo lo va a lograr. Porque va a va a tener una alianza con los judíos, hermanos. Y todo el mundo se va a poner a los pies a rendirle pleitesía y a entregarle todo lo que tienen. Entonces, ¿se imagina usted la barbaridad de dónde va a caer la humanidad? Hoy por hoy, hermanitos, nosotros tenemos la gran oportunidad de tener la información que nos da a nosotros derecho de tomar decisiones importantes de nuestra vida. Por usted, por su salvación, con su inteligencia, hermanos, elijan el cielo y no el infierno. Amén, hermanos. Que el Señor les bendiga. La fe mueve montañas y eso tú lo conoces. La fe hace que viva lo que ya estaba muerto, por la fe cobra aliento. La fe no admite dudas y no cruza los brazos, no se